En silencio, mientras el mundo sigue creyendo que lo sabe todo sobre Judas Iscariote, una pregunta incómoda empieza a abrirse paso. ¿Y si durante 2000 años hemos señalado al hombre equivocado? ¿Y si la historia que aprendimos en la Biblia guarda un misterio que solo algunos textos antiguos se atrevieron a contar? En 2006, un manuscrito perdido durante siglos volvió a ver la luz. Era frágil, casi deshecho, pero su contenido era capaz de estremecer los cimientos del cristianismo. Lo llamaron el Evangelio de Judas, y en sus páginas el traidor aparece no como enemigo, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el escogido para cumplir un plan divino que nadie más podría soportar. La imagen de Judas, el beso de la traición, las 30 monedas, la noche oscura, parece tambalearse frente a esta revelación. ¿Fue realmente el villano de la historia o el único que entendió el propósito profundo de su maestro? Te invito a caminar conmigo por esta línea delicada entre la fe, la historia y lo desconocido. Porque a veces la verdad no está en lo que siempre creímos, sino en lo que nunca nos atrevimos a preguntar. Antes de convertirse en uno de los personajes más discutidos de la Biblia, Judas Iscariote fue simplemente un hombre más entre la multitud que rodeaba a Jesús. No conocemos muchos detalles de su infancia, pero los evangelios coinciden en algo esencial. Judas no llegó por casualidad. Fue Jesús mismo quien lo eligió, quien vio en él algo que los demás no podían ver, y lo llamó a caminar junto a él como uno de los 12. En aquellos días, el mar de Galilea era un lugar de ruido, de barcas desgastadas por el viento y de pescadores que vivían al ritmo de las olas. Allí, entre la sencillez del pueblo, nació la misión que cambiaría para siempre su destino. Cada paso que Judas daba detrás de Jesús lo acercaba más al corazón del Maestro. Como los demás discípulos, fue testigo de hechos que parecían imposibles. Enfermos que se levantaban después de años de sufrimiento, ciegos que abrían los ojos a la luz, multitudes que se alimentaban con solo unos panes y unos peces. Para cualquier hombre de aquella época, todo esto era prueba suficiente de que Jesús no era un predicador más, sino alguien enviado por Dios. Y Judas, como todos, quedó marcado por esas señales. Con el tiempo, Jesús le confió una tarea delicada: administrar la bolsa común. Nada era casual. Para los discípulos, ese gesto significaba confianza. Para Judas, una responsabilidad que lo hacía sentir parte esencial del grupo. Algunos estudiosos creen que esta cercanía alimentó su deseo de entender más, de llegar más profundo en el mensaje del Maestro. Era uno de esos personajes de la Biblia que buscaban significado incluso en los silencios de Jesús, intentando descifrar lo que el resto quizá no veía. Sin embargo, en el corazón humano siempre coexisten la luz y la sombra, y mientras Judas seguía a Jesús por aldeas polvorientas y caminos estrechos, algo comenzó a inquietarse dentro de él. La Biblia deja entrever que su amor por el dinero empezó a despertar, quizá lentamente, quizá sin que él mismo lo notara. A veces, las grietas del alma no se abren con un estruendo, sino con un susurro. Aún así, durante gran parte del ministerio de Jesús, Judas permaneció cercano, comprometido, testigo directo de uno de los periodos más extraordinarios narrados en las historias de la Biblia. Era un discípulo más, compartiendo el pan, las dudas, los cansancios y la esperanza de un futuro diferente. Nada en ese momento hacía pensar que su nombre quedaría grabado como símbolo de traición. Al contrario, muchos lo veían como un hombre inteligente, práctico y necesario dentro del grupo. Y así, entre días largos bajo el sol de Judea y noches de conversación alrededor del fuego, Judas Iscariote comenzó su verdadero viaje. Un viaje que lo llevaría a enfrentarse no solo al destino trazado por Dios, sino también a sus propias fragilidades. Porque, como tantos personajes de la Biblia, su historia no es solo un relato antiguo,
es también un espejo incómodo de lo que somos. A medida que avanzaban los días del ministerio de Jesús, algo comenzó a romperse en el interior de Judas Iscariote. No ocurrió de golpe. A veces, la caída empieza con un pensamiento pequeño, casi imperceptible, que se acomoda en un rincón del alma. La Biblia lo describe con pocas palabras, pero suficientes para mostrar que el corazón de Judas empezó a inclinarse hacia el dinero. Y esa inclinación, casi invisible al principio, se transformó poco a poco en una sombra persistente. El primer momento decisivo ocurrió en Betania, en la casa de Simón el leproso. Mientras todos compartían una comida sencilla, una mujer irrumpió con un frasco de perfume precioso. Se arrodilló a los pies de Jesús y lo derramó con ternura, inundando la habitación con un aroma profundo, casi sagrado. Era un acto de amor puro, de fe desbordada. Pero Judas reaccionó con dureza. ¿Por qué no vender este perfume por 300 denarios y dárselos a los pobres?, protestó. Sus palabras parecían nobles, pero los evangelios revelan que no lo movía la caridad, sino la codicia. Jesús lo miró con serenidad, con esa calma que siempre desarma al orgulloso, y respondió: «Déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura». Una frase suave, pero firme. Para Judas, sin embargo, fue un golpe silencioso. Algo en su interior se quebró. El resentimiento, como una semilla oscura, encontró tierra para crecer. Con la llegada de la Pascua, la tensión entre los discípulos se hacía casi palpable. La ciudad estaba llena, los rumores corrían, y Jesús hablaba cada vez con más claridad sobre su muerte. Durante la última cena, ese momento que tantas veces hemos leído en las historias de la Biblia, Jesús pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. «Uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron, confundidos, temerosos. Cada uno preguntó desde el corazón: «¿Soy yo, Señor?». Pero Judas, intentando ocultar la tormenta interna, preguntó con aparente calma: «¿Soy yo, Maestro?». Jesús lo miró a los ojos y respondió: «Tú lo has dicho». En ese instante, según los evangelios, Satanás entró en Judas. No como una escena teatral, sino como una profundidad de oscuridad que envuelve la conciencia cuando uno ya no puede volver atrás. Judas salió a la noche, una noche sin luna, sin dirección, sin paz. Fue directamente a los sumos sacerdotes. «¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré?», preguntó. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio de su maestro, el precio de sí mismo. Luego vino la escena que el mundo jamás olvidaría: el beso. En el huerto de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús con la voz temblorosa: «Salve, Maestro». Un beso que era señal, una caricia que era herida, una muestra de afecto que se transformó en símbolo universal de traición. Y aún así, Jesús respondió con amor: «Amigo, ¿a qué vienes?». Palabras que atraviesan los siglos. Palabras que siguen preguntándonos a todos qué hacemos con nuestra propia fe, nuestras decisiones y nuestras sombras. Pero mientras la tradición cristiana narra a Judas Iscariote como el traidor que entregó a Jesús por unas monedas, el Evangelio de Judas dibuja un cuadro completamente distinto. En estas páginas antiguas, frágiles como el tiempo mismo, Judas aparece no como enemigo, sino como el único que verdaderamente comprendió la misión del Maestro. Según este texto, Jesús y Judas compartían momentos que los demás discípulos jamás llegaron a presenciar. No eran conversaciones comunes, eran diálogos silenciosos bajo el cielo de Judea, cuando todos dormían y solo el viento parecía estar atento. Jesús llamaba a Judas aparte, como quien revela un secreto demasiado grande para ser comprendido por muchos. Y en esa intimidad sagrada, el Maestro le hablaba de cosas que no pertenecían a este mundo: la naturaleza del alma, el propósito del sufrimiento, el misterio del reino invisible. Para Judas, cada palabra era un golpe suave en el corazón, una mezcla de amor y vértigo. Una noche, Jesús lo tomó de las manos.
Lo miró con una profundidad que solo quienes aman de verdad pueden sostener, y le dijo: Judas, mi fiel amigo, tú has sido elegido para un papel que nadie más podría cumplir. Judas sintió que el aire se hacía más denso. Su respiración tembló. Jesús continuó: Llegará un momento en que deberás tomar una decisión dolorosa, una decisión que todos juzgarán como traición, pero que tú harás por mí, porque sólo así podrá cumplirse la voluntad del Padre. En el Evangelio de Judas, este instante no es de condena, sino de bendición. Jesús lo abraza, lo consuela, lo eleva, le asegura que, aunque el mundo lo malinterprete, su acto será necesario para abrir el camino a la redención. No será un traidor, sino el instrumento final de un propósito celestial. Judas, según este texto, llora, no de miedo, sino de la carga espiritual que ahora pesa sobre él. Es un personaje de la Biblia atrapado entre dos destinos: el amor que siente por Jesús y el destino oscuro que deberá encarnar ante los ojos del mundo. Sin embargo, acepta, se arrodilla frente al Maestro y dice: Mi vida te pertenece, haré lo que me pidas, aunque me cueste el alma. En esa escena, Jesús no lo rechaza, no lo reprende, lo bendice con un beso en la frente, un gesto profundamente tierno que contrasta con el beso que siglos después será recordado como símbolo de traición. Es como si la historia misma quedara partida en dos: lo que ocurrió y lo que nadie entendió. Así, el Evangelio de Judas invita a mirar este momento desde otro ángulo. Y si el acto más oscuro de la historia del cristianismo fue en realidad un acto de obediencia, y si la traición no fuera traición, sino un sacrificio oculto, la pregunta queda abierta, suspendida en el aire, desafiando nuestra fe y el poder de la palabra que durante siglos ha dado forma a nuestras creencias. El amanecer que siguió a la detención de Jesús fue uno de los más oscuros para Judas Iscariote. Según la Biblia, cuando comprendió que su maestro había sido condenado, el peso de su decisión cayó sobre él como una piedra imposible de levantar. No hubo gritos, no hubo protesta, solo un silencio profundo que lo acompañó mientras caminaba hacia los sacerdotes, con el corazón destrozado. «He pecado entregando sangre inocente», exclamó con desesperación. Pero ellos, indiferentes, respondieron fríamente: «¿A nosotros qué? Allá tú». Aquellas palabras, tan duras, tan humanas en su falta de compasión, terminaron de quebrarlo. Judas arrojó las 30 monedas en el templo, como si al dejarlas caer pudiera deshacer lo que había hecho. Pero el sonido de las monedas golpeando el suelo no trajo alivio, sino una herida más profunda. Los evangelios describen su final con una sobriedad que estremece. Judas se apartó, consumido por el remordimiento, y se quitó la vida. No hay detalles, no hay adorno, solo un final abrupto, trágico, que deja una sombra sobre todo su recorrido. Un hombre que caminó junto a Jesús, que escuchó sus palabras, que compartió el pan, terminó solo, lejos del grupo, atrapado entre la culpa y el silencio. En el cristianismo, la figura de Judas se convierte en advertencia y misterio. ¿Fue víctima de su propia debilidad o de un destino que no supo enfrentar? Las historias de la Biblia suelen mostrarnos héroes y caídos, pero Judas parece habitar un lugar intermedio, ni completamente villano, ni completamente incomprendido. Un alma fracturada, y sin embargo, incluso en su final, hay un eco que nos obliga a mirar hacia adentro, porque cada creyente, en algún momento, ha sentido la distancia entre lo que debería hacer y lo que realmente hace. Judas Iscariote, con toda su oscuridad, nos recuerda esa fragilidad humana que todos compartimos. Su muerte no es solo un episodio en la historia del cristianismo, es también una invitación a reflexionar sobre el peso de nuestras decisiones, la necesidad del perdón y la importancia de la fe cuando la noche parece más larga que nunca. Al llegar al final de esta historia, queda claro que Judas Iscariote
no es un personaje sencillo. En la Biblia aparece como el traidor por excelencia, el hombre que entregó a Jesús por unas monedas, pero en textos como el Evangelio de Judas surge una versión completamente distinta, más compleja, casi imposible de abrazar sin una profunda reflexión. Dos relatos, dos miradas y un solo corazón humano, tratando de comprender el misterio del bien y del mal. Quizás la pregunta no sea cuál versión es la verdadera, sino qué nos enseña cada una sobre nuestra propia fe. En el cristianismo, Jesús nos invita a mirar más allá de la apariencia y a reconocer la fragilidad humana que todos compartimos. Y Judas, con su sombra y su dolor, nos recuerda que incluso quienes caminan cerca de la luz pueden perderse en sus propios temores. Así, historias de la Biblia como esta siguen hablando a quienes buscan sentido, consuelo o dirección en momentos difíciles. El poder de la palabra nos permite volver una y otra vez sobre estos relatos antiguos, no para juzgar, sino para aprender. Tal vez Judas no sea solo un villano, sino un espejo incómodo de lo que somos capaces de hacer cuando el miedo vence a la fe. Y tal vez Jesús, con su mirada de misericordia incluso en el huerto, quiso mostrarnos que ninguna caída es tan profunda como para apagar el amor del Padre. Hoy, después de siglos de interpretaciones, Judas Iscariote sigue siendo uno de los personajes de la Biblia que más interrogantes despierta. Su final trágico, su silencio, su lugar en la historia, todo nos invita a detenernos y pensar. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Cuánta fe sostenemos cuando la noche se vuelve oscura? Al cerrar este relato, te invito a dejar un pensamiento en los comentarios. ¿Crees que Judas fue únicamente un traidor o un hombre atrapado entre su amor por Jesús y su propia debilidad? Y si esta reflexión te ha ayudado a mirar con nuevos ojos una de las historias más antiguas de la Biblia, continúa acompañándonos. Hay tantos misterios, tantos pasajes olvidados, tantas preguntas que aún esperan ser descubiertas. Que la paz de Dios ilumine tu camino y que cada historia te acerque un poco más a la verdad.